Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Frank y el día de hoy traigo un concepto que a mí en lo particular me encanta muchísimo, que es el podcast. Técnicamente este vendría a ser el segundo podcast en este canal, ya que tengo uno que lo hice yo solo, pero bueno, es medio complicado hablar siempre a la cámara uno solo y en esta ocasión tengo una invitada especial directamente desde Venezuela. Ella está recién llegada. Su nombre es Reina Liz Rivas. ¿Cómo estás, Reina? Bien. Bien, gracias. Reina, Ajá. tienes muy poco de haber llegado aquí a Uruguay. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes acá en el país? Voy a 4 meses, sí. 4 meses, muy bien. Yo tengo 2 años, casi 2 años, los cumplí recientemente. Yo sé que hay una diferencia grande entre la persona que se fue del país hace 2 años o la persona que se fue del país hace 3 meses. Bueno, realmente yo tengo 4 años que me fui del país. Tengo 2 años en Uruguay. Parece mentira, el tiempo pasa volando, pero ¿qué es la gran diferencia o la primera gran diferencia que notaste cuando llegaste o cuando saliste de Venezuela? Aparte del clima, las personas. Creo que no es lo mismo decir, estoy en Venezuela y está un poco de chamos y, ¿cómo está mi pana? A llegar acá y todos te queden viendo porque saben que eres un turista. O sea, las maletas te delataban. Y aparte uno hablando, ¿qué es lo que tú, mamá huevo? Entonces, no es fácil. Bien, pero digamos, cuando arrancas tu viaje, yo sé que cada caso es distinto. Por ejemplo, yo tengo mi historia que la he contado yo en este canal muchísimas veces. Sé que cada caso es una pequeña odisea, porque no es fácil salir de Venezuela. En tu caso, ¿cómo fue tu experiencia de viaje desde el momento en que dices, bueno, me voy? ¿Cómo arranca esa pequeña aventura? Creo que es más difícil salir de Venezuela que entrar a otro país. Yo siempre no sé, porque yo tenía ese mal concepto allá y cuando salí dije, nada, sí, es exactamente lo que pensaba. O sea, salir de Venezuela es mucho más complicado que entrar a otro país. Yo entré a Brasil, claro, pasé toda Venezuela, no sé qué, pasé unos guajiros que se creían más militares que los propios militares. Ya, vamos a hacer un pequeño inciso. Cuando tú te refieres a guajiros, es un término como bastante coloquial y sé que nos van a estar viendo personas de otros lugares, ¿no? Sí. ¿De qué parte, primeramente, de qué parte de Venezuela sales tú o de qué parte de Venezuela eres tú? Del estado Vargas, ahorita creo que es llamado La Guaira. Yo vengo de La Guaira, es un pueblito, estamos muy pegados a la capital, es una costa de Venezuela. La verdad, estamos a 15 minutos. No te ¿Sabes? rías. Me río, ¿sabes por qué? Porque admites que La Guaira es un pueblito, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ja. No es pueblo, sino que es más una costa de Venezuela. Ahí es donde yo digo que ahí es donde se arrulla más las personas que van hacia la playa. Somos los más así costeños. Hay gente que está más hacia el centro y la verdad es que los negros estamos ahí pegados. Bueno, no diría que son los únicos Los negros con costeros. sazón, los negros con sazón. No diría que son los únicos costeros, porque si te pones a ver el mapa de Venezuela, toda la fachada norte de Sí. Venezuela es el mar Caribe y hay muchísimas poblaciones que están Sucre. literal pegadas a las costas de Venezuela. Pero bien, salir desde La Guaira, ¿verdad? O desde el estado Vargas, de donde eres tú oriunda, hasta llegar a Brasil, ¿cómo fue ese tramo? Bueno, creo que yo vivo muy cerca de un terminal, ahí uno puede agarrar un autobús. Yo fui más hacia Oriente, ya que yo tengo un chamo, un hijo. Entonces, mi chamo y yo salimos de ahí, partimos desde el terminal de Catilamar, y luego nos fuimos rodando hasta Oriente. Ahí está la familia del papá de mi chamo, y nos despedimos de ellos y no sé qué. Duramos una semana y de ahí sí pagamos un carro, o sea, el mismo venezolano ya te ayuda a salir, lo cual cuando llego acá todos me dicen que fue muy caro, o sea, me cobró una barbaridad, ¿Cuánto te cobró? $100, lo cual $100 en ese momento, o sea,
Claro, y $100 en Venezuela es complicado Sí, generarlo. sí, por supuesto que sí, pero entonces, ¿qué pasa? Con esos $100, yo agarro, dije, nada, voy cómoda, eran $100 por persona, y hablé con el señor, le dije, no, mira, yo no voy a pagarte $200 con un niño que después va a estar encima de mí, pues lamentándolo mucho, voy a pagar 100, y lo que tengo es una maleta y un bolso, o sea, y lo que traigo es ropa vieja, y nada. Sí fue bastante caro, eso sí fue bastante caro. Hay personas que han pagado 50 hasta $40. Creo que lo máximo que han pagado ha sido 60, pero bueno, siempre, vamos a decirlo en este término, siempre existe el venezolano que jode al otro venezolano y bueno, pues lamentándolo mucho, uno por necesidad, uno paga esa cantidad, pero no es tanto por necesidad, porque la verdad es que no tenía la necesidad yo de viajar hacia afuera, la verdad es que estaba más lo hice más porque en este país se encontraba el padre de mi chamo y pues ya llevaba a mi hijo 2 años sin verlo. No es fácil para una madre es criar un niño tan pequeño y sin una presencia de padre. Claro, todos dirán, no vas a ser ni la primera ni la última. Pues cuántas madres hay en Venezuela, muchas personas acá, creo que los que nos escuchan dirán, bueno, yo tengo una abuela que nos crió a todos juntos y así que nunca hubo un abuelo. Pero en mi caso me pasaba porque a mí me pegaba mucho. A mí como persona me pegaba, porque mi chamo a veces preguntaba, hay una fiesta en el colegio con los papás, y yo le decía, bueno, pero si quiero voy yo. Pero es que tú no eres papá. Yo le decía, bueno, pero ¿qué importa? Claro, el típico drama de los padres separados. De hecho, yo soy de padres separados y entiendo perfectamente como hijo lo que es ese drama y ese tema tan complicado para un niño. Y bueno, es un gran sacrificio, si se quiere, por tu parte, pero es algo que al final vale la pena porque, bueno, sin duda hay cosas que por los hijos las madres harían cualquier cosa. Ahora, muy bien, cuando llegas a esa zona fronteriza que hace referencias a estos guajiros que realmente son indígenas que habitan esa zona y tienen cierto dominio de lo que viene a ser el paso de las personas desde Venezuela hacia Brasil, porque la frontera estaba cerrada, ¿no? Tiene un tiempo que está cerrada esa frontera y la única forma de pasar son por trochas, que las trochas son pasos irregulares, ¿no? Donde las personas movidos por la misma necesidad tienen que hacerlo de esa manera y intentando evadir a las autoridades tanto de Venezuela como de Brasil. Y muchas veces sé que hay una cierta colaboración tanto de la parte venezolana con propios brasileros para movilizar personas. En tu caso, ¿cómo fue la experiencia de poder movilizarte por esos pasos? Creo que con la ayuda de Dios, siempre digo que Dios no desampara al pobre ni al de buen corazón. Yo tengo una amiga en Santa Elena, ella es guajira, indígena, pero claro, no te voy a decir, la gente pensará, indígenas andarán en taparrabos por ahí. No, ellos son actualizados, la verdad es que son unas personas muy civilizadas. Y ella tiene un conocido, un vecino, que es brasileño-venezolano. Él nace en Brasil, pero se cría ahí en Santa Elena. ¿Qué pasa? Ella conoce a esa persona siempre saca personas, valga la redundancia, de ahí de Santa Elena hacia Brasil. Y pues nada, tuve la suerte de conocer a esa persona, a ese señor, y su hijo. Fue para mí bastante rudo porque, claro, ¿cómo decirlo? Me van a decir mala madre, pero tuve que poner a mi chamo en riesgo yo digo que hasta un tráfico de órganos, porque, ¿qué pasa? Cuando él me dice, bueno, te paso de acá de Santa Elena y te dejo a 2 o 3 minutos de Pacaraima porque no te puedo llevar hacia Pacaraima, mi ruta no es hasta allá, yo te dejo ahí, agarras un taxi que no te va a cobrar mucho, cuando te des cuenta, entre lo que te montes el taxi son como unas 5 o 6 cuadras y te va a dejar ahí en Pacaraima. Entonces yo dije, nada, chévere. ¿Qué pasa? Yo me monto en este taxi confiando en que yo me iba a montar con mi hijo también. Él me dice, no te puedes montar con el niño por lo mismo. Los guajiros no dejan
que en una moto vayan más de 2 personas, no pueden haber más maletas de lo normal. O sea, si somos 2, no vas a llevar 5 maletas porque tú eres arrecho, pues. Entonces yo dije, nada, él me dice, ve, yo voy a decirle a mi hijo que lleve a tu hijo en una maleta y en la otra tú te vas con un bolso y conmigo. El riesgo era bastante grande porque yo... En una maleta no, con una maleta. O sea, maleta. El niño con una maleta. Con una maleta. Lo siento. Imagínate, la gente va a pensar que metieron al niño en una maleta. No, o sea, lo siento, con una maleta. Sino que me pongo a imaginar la cuestión y me da como más ganas de llorar. Pues no sé, es bastante, pues estoy muy reciente, tú tienes mucho tiempo afuera. Yo soy muy hogareña, mi familia es muy pegada. Entonces... No, pero disculpa, indudablemente que convengamos que es difícil para cualquier persona, por más que sea, porque es que no conoces a esa persona. Estás en una situación de riesgo, pero también entiendo que el miedo que te paraliza en muchas ocasiones y que en muchas ocasiones tú intentas planificar un viaje en el cual dices, puedo encontrarme con ciertos riesgos y voy a tratar de mantenerme con la cabeza fría, pero eso, una cosa es pensarlo fuera de la situación y otra cosa es estar en la situación en donde muchas veces no tienes la posibilidad de decir o no tienes otra opción y tienes que solventar en el momento porque no puedes quedarte varado pensando, ¿es correcto hacer esto? No lo hago o voy y me devuelvo cuando ya tienes que seguir para adelante, ¿sabes? Claro, ya estaba ahí, yo no iba, si vieras, el que conoce Venezuela me va a decir, de Vargas hasta Santa Elena es cruzar toda Venezuela, básicamente. Entonces yo decía, no me puedes, no me voy a ir. Ya sería parte de mi malcriadez. Entonces ahí luchas tú con el miedo de si te quitan el niño y nada, a llorar. Y lo pierdes ahí en ese día. Claro, será una situación de súper horrible. decir y confiar, no, vale, si vamos a llegar los dos, chévere. Entonces, no, bueno, pasamos con mi chamo. A veces el hijo del señor se me perdía. Y yo estaba... O sea, porque ustedes iban los dos, tú ibas en una moto, vamos a ponernos en situación para que la gente entienda. Sí. Tú ibas en una moto con el señor y una maleta. Ajá. Y iba otra moto con el muchacho, tu niño, y otra maleta. Entonces iban en una zona... Claro, a veces el muchacho... ¿Pero la zona era rural o era una zona bien asfaltada? No, era ¿Cómo rural, era mucha, o sea... El que ha pasado por la trocha te dirá que es pura tierra, inclusive te dan hasta ganas de llorar porque tú dices, nada, lo que nos divide en esta vida o en estas tierras son una carretera, una carretera de arena, de tierra que hace uno mismo, en tanto caminar se hace un caminito. Entonces lo único que divide ahí es un caminito. Entonces mientras pasaba en la moto, el señor iba con mi hijo adelante, el muchacho, y a veces se me perdía. Y yo le decía al señor, ¿pero por qué va tan rápido? O sea, ¿me lo va a robar? Y el señor me decía que tranquila, que no sé qué, es que no podemos ir tan pegados, porque si los guajiros nos ven pegados van a darse cuenta que todos estamos juntos, que no sé qué. Claro, entonces en ese tramo de que estaba pasando el caminito... Tú dices los guajiros, pero bueno, como digo, los indígenas. Sería más bien el término correcto para que las personas que no nos ven entiendan. Los indígenas eran los que los cruzaban, ¿no? Pero bueno, sigue. No, pero es que, digo, guajiro. Para una persona que no conoce el término, dirá, ¿qué diablos me está hablando? ¿Qué es eso de guajiro? Indígenas, ¿no? Para redondear y para que las personas, porque muchas personas de muchos lugares sé que nos van a ver. Claro, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es como más una película, porque ves, o sea, volteabas y decía, nada, adiós Venezuela. Listo, wow. Ya no hay marcha atrás. Vengo desde muy lejos. O sea, ni siquiera es que venía de San Félix o algún pueblo ahí cerca. No, venía ya de La Guaira. Bueno. Y entonces dije, nada, crucé toda Venezuela para llegar acá. Y lo que me dieron fue ganas de llorar. Y nada, seguimos. Gracias a Dios el Señor se comportó muy bien. La verdad es que me echó hasta la bendición. Me dijo, espero que tengas la mayor de las suertes y no sé qué. Una persona muy buena, de verdad que yo digo que Dios pone buenas personas para uno. Por eso te digo, nada, yo salí de ahí, fue con Dios. Yo no salí con más nadie. ¿Qué situación difícil viste tú en esa frontera de Venezuela con Brasil? Porque yo me imagino que en esa zona debería haber muchas personas intentando cruzar. También, por otro lado, muchos policías federales intentando que las personas no pasaran.
era como un pequeño juego del gato y el ratón. Y sé que en esos lugares se ven situaciones muy difíciles porque yo también recorrí fronteras terrestres y vi cosas increíbles, cosas muy duras. ¿Qué tal o qué dramas vistes tú en la frontera de Venezuela con Brasil? Claro, ya al llegar yo, como te digo, el muchacho me deja, agarro un taxi, me cobra, son 10 reais. No, es que era muy cerca, me dejé en Pacaraima y justo en Pacaraima estaba, esto sí es un poco más triste, había una cantidad de venezolanos increíbles. Yo supongo que, claro, te puedo decir que son venezolanos todos porque uno reconoce lo que es un venezolano. A veces durmiendo en el piso ya durmiendo, se veían casi que en el plan de indigencia. Entonces es bastante triste porque estaba muy cerca una línea de taxis que te llevaba hacia Boa Vista y entonces estaba el sueño de muchas personas. Veías a la derecha, estaba Pacaraima y decía nada, están más de 10.000 venezolanos, se podía observar ahí. Eso parecía, discúlpame que meta la política en esto, parecía como más una marcha del gobierno anterior a Maduro, que es el de Chávez. Había una cantidad de personas, tanto limpias que acababan de llegar o tenían 3 días de llegar o algo así, y habían personas que se veía que tenían ahí hasta 1 mes, 2 meses, porque las ojeras, los ojos de preocupación, la tristeza en las miradas era un poco bastante ruda. Yo me vi ahí y dije, nada, acá no puedo correr el riesgo yo. Si estuviera sola, buenísimo, pero estoy con mi chamo y de verdad es que yo no quisiera quedarme ahí y salí con, disculpa que lo diga de esta manera y suene un poco hasta cruel, salí con 70 kilos en el cuerpo y después llegué a mi punto con 50 o quizás hasta 40 kilos porque voy a pasar mucho trabajo ahí. Entonces no pensaba solo en mí, sino más en mi chamo. Yo decía, ahí no me puedo quedar, yo no me puedo quedar acá porque simple y llanamente hay 10.000 personas esperando lo mismo que yo estoy esperando y a mí no me van a dar prioridad porque yo soy reina. Ana, llegó reina, vamos a darle para que siga el camino. Entonces yo dije, nada, había unos muchachos, lo cual yo me quedo sorprendida, la cantidad de venezolanos que hay fuera del país y que te atienden. Y creo que el que está afuera, los que nos estén escuchando, bien sea extranjero o que no sea de nuestra tierra, o sea, que no sea de nuestra tierra o cualquier u otro venezolano, le ha pasado esta situación de que llegas a un lugar y de repente te está atendiendo un venezolano. Entonces le cuenta la situación tuya y él te cuenta su situación y te puedes hasta quedar loco porque tú dices, wow, una persona tan profesional dentro del país ve de lo que trabaja acá afuera. O sea, hasta dónde llega la necesidad, inclusive te dan hasta ganas de llorar. Yo soy una persona que siento muchos dolores de otros y creo que tú me conoces y eso es bastante rudo para mí. Yo no soy Dios, quisiera poder cambiar muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Yo dije, nada, me voy con estos trocheros. El trochero me dice, yo soy de Margarita. Me empieza a comentar qué hacía él allá. Yo estaba muy feliz porque yo dije, nada, confío en este tipo. De verdad es que es sumamente pana. Y el tipo, literal, me ayudó bastante. Pasar la trocha no fue nada fácil porque quisiera poderle decir que fue en las mismas montañitas que pasé en moto con el señor, pero no fueron esas montañitas de moto, fueron las montañas. Entonces... Ajá, cuéntame algo. Una vez que atraviesan esa montaña, ¿verdad? Con los señores en las motos, que ya estás dentro de Brasil, entiendo que ya estás dentro de Brasil. ¿Cuál era tu siguiente paso en tu ruta? Que bueno, tu ruta entiendo que comprendía gran parte terrestre, que bueno, ya venías desde Venezuela por tierra, pero hasta cierto punto ibas a tomar otros medios de transporte para seguir. Pero en ese punto, una vez dentro de Brasil, ¿cuál fue tu siguiente paso para avanzar en tu viaje? Bueno, nada, al pasar eso, creo que el que haya visto, no sé, en las noticias, cómo pasan los mexicanos a Estados Unidos, que tienen que correr, que si vienen los policías, que si no sé qué, pasamos eso mi hijo y yo porque estamos muy cerca de ¿cómo es? Una alcabala muy importante ahí en Brasil. O sea, tenías que, a juro, pasar por esa alcabala. Alcabala, un punto de control donde estaban los policías. Sí. Pero estoy dando... tenemos que traducir porque quizás en otros lugares alcabala no significa nada. Quiero que me disculpen, de verdad que no explico cada cosa que digo.
Soy venezolana. Está muy reciente y bueno, yo intento, si se fijan, yo intento hablar con términos no muy coloquiales de Venezuela porque es un problema estar explicando a cada rato qué significa cada cosa. Entonces, bueno, si veo algo medio raro, perdóname, te interrumpo y explico qué significa, ¿no? De pronto en otro lugar para que lo entiendan. En cambio, yo vengo con este idioma tan rajado. Bueno, entonces la cuestión es que pasamos eso y estábamos muy cerca, me esperó un taxi, lo cual digo que Dios sigue ayudándome, me ayuda ahí con este muchacho muy bueno. Otro muchacho me ayuda a cargar a mi hijo porque ya me veía bastante pálida. Y seguimos, el taxi nos espera a una cierta distancia, el taxista nos reclama dentro del taxi en su idioma portugués, pero es que me da tanta risa, se llama Dulce. El hombre se llamaba Dulce. Se llama Dulce. Sería un apodo, no creo que se llamara Dulce. Se llama Dulce. Entonces, ¿qué te decía el hombre y por qué te reclamaba? A mí no, a todos los que nos montamos, que por qué los trocheros nos habían dejado tan cerca de la cuestión de los policías, la alcabala, la broma de los policías, y la verdad es que nos reclamaba, pero hablaba dulce. ¿Cómo? ¿Qué te decía? Hablaba como, ¿por qué lo dejaron ahí? Si estaban ustedes oyendo peligro. Y así hacía igual que yo, oyendo peligro. Y daba mucha risa, pero lo que hice fue llorar. O sea, no me reí al momento. Después a los días fue que me acordé de Dulce y me puse a... Un saludo al señor Dulce por si no está viendo. Le mandamos saludos. Súper buena gente, de verdad, que es cristiano, por cierto, venía hablando en su idioma y nos decía, yo lo entendía, más no podía hablar yo lo que él me decía, pero sí lo podía entender. Él decía, yo no sé si ustedes son cristianos, pero quiero que me permitan que yo ponga esta música cristiana en mi idioma, que era el idioma de allá, de Brasil, portugués. ¿Y tú no entendías ni papá? Entendía, vuelvo a decirlo, entendía lo que él me decía, entendía la canción. Es una cosa loca, es aquel el personaje que vive toda la vida escuchando música en inglés y entiende lo que dicen, pero después dice, no sé cómo preguntarle tal cosa. Entonces yo entendía el portugués, pero no allá cómo decirle, mira, bájale un pelín de volumen que quiero dormir. Pero nada, agarramos y nada, nos fuimos, llegamos a Boavista, yo tenía... Una cosa, perdóname. En ese punto, ya desde que saliste de tu casa hasta que llegaste a Boavista, ¿cuánto tiempo había transcurrido? 5 horas. 5 horas. Imposible. O sea, desde que saliste de tu casa, de Venezuela. No. Lo siento, estoy contándote de Pacaraima hasta allá. A Brasil, pero desde tu casa a Boavista, que ya es una ciudad grande. Boavista te puedo decir que puede durar hasta más de 24 horas. Ok, habían pasado 24 horas de ese viaje. Estábamos en Boavista. Continúa. Ok, está. No estabas tú, estaba yo. Verdad, cierto, yo no estaba. Pero estabas tú, la gente entiende. Escúchame, ¿no? Nada. Llegamos a Boavista, mi chamo y yo. Llego al aeropuerto, lo cual es muy hermoso. El señor me dejó muy cerca. Me dejó en el aeropuerto, en realidad. Nos bajamos, mi hijo y yo iba con mucha fe. Todos nos decían los que estaban en el carro. La mayor de las suertes, uno iban hacia Guyana, porque trabajaban ya allí en Guyana. Otros, no sé, no puedo decir esta persona. Quizás era una mujer que vendía su cuerpo acá afuera de Venezuela. Lo pude internalizar de esa manera por cómo hablaba y cómo expresaba hacia el Señor. No voy a juzgar a las personas por apariencia, porque vaya, hay mujeres que visten casi desnudo y yo no le puedo decir, esa es una prostituta. Claro, entonces no la juzgo así, pero era la impresión que tuviste. Se veía mucho que era una mujer. Era una chica de la vida alegre, ¿no? ¿Tuviste esa impresión? Todos somos alegres, la verdad, pero, o sea, que vendía su cuerpo. ¿Tú eres alegre? Bueno, no, sí, obvio. Tengo mucha alegría en mi cuerpo, pero no lo vendo. Y tampoco creo que me hayan dado mucho dinero por mi cuerpo. Pues nada. Entonces, nada, la mujer hablaba muy bien el idioma. Se veía que tenía años ahí en Brasil. Nada, yo llego al aeropuerto. El padre de mi hijo me trata yo lo ayudo a decirle, a orientarle lo que estaba pasando. El padre de tu hijo, estando acá en Uruguay, te iba a enviar el pasaje para que recorrieras el tramo ¿desde dónde era?
desde Boavista hacia Porto Alegre. Entonces, nada, yo le comento que había no voy a nombrar, una aerolínea que trabajaba así, asado. Fino, ¿cuál fue mi problema allá en Brasil? Y lo cual me quedo estancada por 15 días, 12, 13 días, algo así. No recibí mal, o sea, el recibimiento en Brasil no fue malo. Había muchos venezolanos, vuelvo a decirlo, me quedo impactada la cantidad de venezolanos que hay allá. Pero no puedo viajar. Luego no puedo viajar. Yo duré 2 días en ese aeropuerto durmiendo con mi hijo en el suelo. Nos bañamos. ¿En el suelo?